Ya se ve. Ya, Entonces, bueno. Ok, ya. ¿Será que la podemos grabar la clase para después volver a verla y por si tenemos alguna duda o algo? Claro, no, no hay ningún problema. Gracias. Creo que lo tenés que poner a grabar vos, Juan Pablo o Shihumi, no sé quién la hizo las reuniones. Sí, no sé si puedo grabar porque no estoy con el coso de la UPSA, pero igual la voy a grabar. Y se las paso después. La voy a grabar con OBS. Dale. Ya. Yo les aviso de antemano, esta parte de la materia de la conducción de la aleta es un poquito hasta complicada, hasta para mí en ciertas cositas, pero, o sea que si me chipo en un momento me van a disculpar, pero se los voy a explicar todo lo que sé, todo cómo lo entendí yo y al menos eso me sirvió a mí para mi examen. Entonces les pido un poquito de paciencia, que también no es algo que lo tenga bien fresco, ¿no? Pero lo tengo presente un poquito. Me avisan para que empecemos, yo los espero a ustedes. Creo que ya podemos empezar. No sé. Ya, si no tienen ningún problema, empecemos. No sé si Bueno, se primero, escucha. eh, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, creo sí, que sí. sí, ¿no? Bueno, entonces empecemos. Conducción de calor en una aleta. ¿No? Las aletas, ¿qué son? Son ciertos elementos que se encuentran en los equipos como ser microondas, inclusive las heladeras, ¿no? Que lo que hacen es, son como una prolongación metálica que lo que permite es que se disipe el calor que se encuentra en una superficie dada a lo largo de esa aleta. Primero que nada, para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Jorge, yo también soy de ingeniería industrial con ustedes, estoy un año más que ustedes, si no me equivoco. Ya yo llevé con unos cuatro de ustedes lo que es ley de Fourier y lo que es ley de Newton, pero que ustedes si no conocen se van a ayudar con ellos, porque si me pongo a explicar esto, que es lo primero que se debe saber, nos vamos a atrasar mucho. Entonces, lo que se tiene que saber para poder hacer esta deducción de la conducción de una aleta es lo que es el flujo de calor y lo que es el flujo, ¿no? No se olviden que el flux simplemente es la división entre el flujo de calor entre un área dada, que es el área de transferencia o el área perpendicular a la superficie, ¿no? En este caso, la notación que se va a ocupar para esta deducción, vamos a decir que el flujo de calor es la Q minúscula con su puntito arriba, y el flux va a ser simplemente la Q. Esto simplemente con facilidad académica para poder hacer la demostración, ¿no? Vamos a recordar lo que es la ley de Fourier, que no se olviden que la ley de Fourier se ocupa para lo que es conducción de calor. La vamos a tener expresada como flujo de calor. Y tenemos también lo que es la ley de Newton, que no se olviden que era el flux igual al coeficiente de película por la diferencia de temperatura de la superficie menos la temperatura del ambiente. La imagen de acá, esta gráfica de aquí, va a representar lo que es la deducción de calor sobre la aleta. Vamos a conocer lo que W va a representar en este problema, va a ser el ancho. 2B va a ser el espesor. ¿Por qué 2B y no solamente B? Esto tiene una respuesta simple, simplemente porque cuando nosotros realizábamos en otra materia como física 2 lo que es la deducción de un resorte elástico, cómo será el comportamiento de un movimiento armónico simple, se trataba de quedar que a los valores multiplicarlos por un coeficiente simplemente para facilitar el cálculo. En este caso, la persona que llegó a la deducción de la conducción de una aleta se dio cuenta que se necesitaba multiplicar por 2 más adelante para que simplemente los cálculos sean más simples. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al momento él también se dio una variable inicial que solamente era b, pero cuando llegó más adelante se dio cuenta que se complicó y prefirió volver atrás, asignar un coeficiente para que se pueda simplificar de manera más cómoda. Entonces, por ese motivo se llama 2b, lo que se conoce como el espesor. La longitud L va a ser el largo y X va a ser una distancia equidistante.
Entonces, en esta partecita de acá, en este cubo de aquí, porque esta es una figura tridimensional, no solamente que esta es su vista lateral, esta es una superficie, se tiene una temperatura W, la vamos a llamar temperatura de la superficie, esta es una temperatura caliente. A lo largo de esta temperatura caliente va a circular un flujo de calor que es por conducción, que se está dando en el interior de la aleta. Todo esto de aquí vendría a ser la aleta. Está circulando el flujo de calor a cada punto que se va dando de la aleta, ¿no?, de su longitud. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder comprender cómo se da el comportamiento del calor dentro de la aleta es aislar la aleta según un rango que se pueda diferenciar, ¿no?, un delta de X, ¿no? Entonces nosotros vamos a llamar a este flujo de calor Qx en este punto dado de la superficie, que va a circular una distancia X que no conocemos, ¿no? Esta distancia X puede ser cualquier punto referente dentro de la aleta, ¿no? Eso es lo que consiste en la interpretación para poder llevarlo después a cálculo diferencial. Y delta de X será un diferencial de X bastante pequeño, simplemente como estudiar cómo se da el comportamiento a lo largo de toda la aleta, ¿no? Yo lo grafiqué en este punto, casi al medio, simplemente por comodidad. Pero el calor después de este punto de delta de X va a ser un delta de X, un X más delta de X, por así decirlo, ¿no? Porque va a ser un calor de conducción inicial y un calor de conducción final. Y va a haber también un calor de convección, porque en la aleta va a ser calor al ambiente. Y va a ser calor al ambiente por la parte superior y por la parte inferior. En este tipo de problemas, esta es una aleta rectangular. Aquí se puede ver la vista frontal y la vista en planta, ¿no? Una aleta rectangular. ¿Qué quiere decir? Que los bordecitos de 2B de convección no los van a considerar, se debería considerar, pero el ingeniero no lo considera necesario ponerlo porque es un valor casi despreciable según él, ¿no? No he hecho el cálculo entero, pero yo me basé la deducción en base a lo que él hizo, ¿no? Entonces, lo lógico sería así que haya la convección también en los otros lados, ¿no?, de la figura. Pero aquí hay convección que se va al ambiente por la parte superior y por la parte inferior. La longitud L va a ser la longitud de la aleta ya mencionada, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería la vista frontal de la aleta. La vista frontal de la aleta sería 2B, ¿no?, que es el espesor, y W, que es el ancho, ¿no?, que no se puede ver en esta parte de acá. Y la vista en planta, esta vista en planta la puedo hacer para que se pueda ver lo que es el delta de X, que es la parte pintada de acá abajo, y lo que es W, que sería el ancho nuevamente, que no se puede ver, ¿no? Ahora, vamos a realizar un balance de energía en este punto para poder determinar cómo será la transferencia de calor en el sistema. Primero que nada, tenemos que recordar físico-química lo que es la ley de la conservación de la energía, lo que es la entrada menos la salida, y en este caso hay una acumulación, que la acumulación se la vamos a interpretar como el calor que se está cediendo al ambiente por convección. Obviamente también habría lo demás que serían residuos, pero lo estamos despreciando. Estamos tratando de llegar a una expresión casi enteramente matemática, no con todos los aspectos posibles, solamente para poder entender cómo se da el comportamiento del calor a lo largo de la aleta. Entonces, vamos a tener que un flujo de calor Q sub X, que va a ser que está en este punto de acá, que es la entrada, se está analizando esta parte de acá, el delta de X. Eso es lo que se está analizando, el balance de energía. Vamos a tener la salida, que va a ser Q de X más delta de X, flujo de calor, que es la salida acá, y vamos a tener la convección, que es la acumulación, ¿no?, que sería Q sub C, ¿no? Todo esto expresado como potencia calórica o flujo de calor. Vamos a trabajarlo con flux por mayor comodidad. Primera parte, para la entrada sería el flux, que sería simplemente Qx sub X por el área transversal. ¿Cuál sería el área transversal de la entrada? Por conducción, sería 2B por W, porque es un área rectangular, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos que está viendo de manera perpendicular a esta cara, ¿no? De esa forma se está transmitiendo la conducción de calor a lo largo de la aleta. Entonces nosotros vamos a tener 2B el espesor por W, que sería el ancho, que sería el área de transferencia. Ahora para la salida también va a ser lo mismo. Esta línea de acá que yo expliqué simplemente fue para que se dé cuenta cómo funcionaba el área de transferencia en este punto. Vuelvo a explicarlo más abajito acá ya más detenidamente. Todo también aquí lo trabajé con flux, llevándolo a flux, que sería simplemente la potencia calórica, en vez de tenerla así, la vamos a tener como flux por su área, flux por su área, flux por su área.
tanto para la entrada, para la salida y para la acumulación. Entonces aquí se repite este mismo parámetro. Aquí tendríamos Q sub X más delta de X, o también el mismo área de transferencia, porque si entró de esta misma manera, va a salir por esta misma manera. Entonces el área de transferencia es la misma. No se olviden que esta parte de aquí, 2B por W, y esta parte de aquí, 2B por W, esto de acá representa conducción, entrada, salida. Y la acumulación sería esta parte de acá, que la acumulación, como se está dando por convección, se tiene que ocupar lo que sería la ley de enfriamiento de Newton, que sería el coeficiente de película por el delta T de la temperatura de la superficie menos la temperatura del ambiente, y sería también el área transversal, pero el área transversal de la convección, como la convección se está dando por la parte de arriba, no es el mismo área de acá de la conducción, es la parte de arriba. La parte de arriba sería delta de X, que sería el ancho, por así decirlo, de esta parte de acá, del diferencial que se está considerando, y W el otro ancho de la aleta total, ¿no? Esa sería el área de transferencia 2, que la tenía mencionada por aquí. Entonces nosotros tenemos la entrada, la salida, y lo que vendría a ser la convección. Todo esto igualado a cero. Esta sería la deducción básica de cómo se está transmitiendo el calor a lo largo de la aleta, ¿no? Pero todavía sigue siendo demasiado genérico. Nosotros tenemos que llevarlo a una función para que con la función podamos calcular, porque ahorita, por ejemplo, no puedo reemplazar datos de calor porque no conozco cuánto es el calor, no conozco tampoco la temperatura dada a una distancia X, tengo que llevarlo todo esto, y mucho menos conozco cuánto vale delta de X, ¿no? Porque delta de X va a depender de qué punto me encuentre a lo largo de la aleta. Entonces, todo es muy genérico. Para eso tenemos que llevarlo primero a la forma diferencial y después de la forma diferencial llevarlo a determinar la función. Y eso es lo que se va a hacer. Ahora, observe decir que en esta parte de acá, del calor por convección, solamente puse un calor por convección, que implicaría la parte superior de arriba. Pero como había mencionado hace un rato, también se va a considerar la parte inferior de abajo, lo que no se va a considerar son los costados. Entonces, acá donde digo la acumulación que se pierde por convección en el ambiente se desvía por la parte superior e inferior de la aleta. Por ese motivo se lo multiplica por 2. Quiere decir que este calor por convección lo voy a multiplicar por 2, ya que va a ceder calor por la parte superior de la aleta y por la parte inferior de la aleta. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende? Yo no entiendo la parte de acumulación. ¿La puedes por favor otra vez repetir? Ya. Verlo de esta forma. Yo lo interpreto de esta manera. Si se está cediendo calor a lo largo de toda la aleta, lo correcto sería que el calor que llegue por toda la aleta sea el mismo que llegue por acá. Pero ¿qué es lo que pasa? La aleta, al tener esta cara de acá, esta parte de arriba, y no tener ningún aislante, está saliendo calor por convección. Entonces, a ese simple calor por convección se lo llama acumulación, por así decirlo, porque se está escapando del cuerpo, pero eso simplemente se debe a la interpretación que se hace a la ley de la energía, que es la entrada, la salida, la acumulación, residuos. Simplemente él la llamó acumulación a ese calor por convección, simplemente le dio esa interpretación para poder formar bien el balance, por así decirlo. No sé si te quedó claro más o menos, tenés la duda. Gracias. Es más que todo algo matemático que él hizo, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda por acá? ¿Se entiende bien la expresión hasta acá? Esta expresión es la básica. Esta sería la clave del comportamiento. Esta sería la forma genérica. Si está claro, voy a avanzar. Lo siguiente sería acomodar la expresión. Lo que se va a hacer será aplicar límites. Vamos a acomodar la expresión anterior, la forma genérica, la vamos a se hace un factor común de los valores de calor que se tenía, sale lo que sería el área transversal, y esto simplemente lo vamos a acomodar para que salga el signo negativo, y nos vamos a quedar con esto, Q de X más delta de X menos Q de X. Al otro lado se va a quedar simplemente lo que es convección, que no se lo ha tocado, pero esta parte es la que a mí me interesa, la conducción de calor a lo largo de la aleta. Ahora, todo esto está igualado a cero, seguimos manteniendo la misma expresión del balance, pero vamos a eliminarnos de este diferencial de X, vamos a sacarlo. Para eso voy a dividirlo toda la expresión entre delta de X, divido entre delta de X a esta expresión de acá, entre acá, y la parte del otro lado de la bola que es 0, igual va a ser siguiendo 0, ¿no? Entonces aquí se va a simplificar,
Pero aquí no se simplifica, más bien le estoy dando una forma. Esta forma de aquí me es familiar, simplemente tengo que llevarla a la parte diferencial. Para llevar a la parte diferencial vamos a aplicar un límite cuando delta de x tiende a cero. No se olviden que x vendría a ser una equidistancia a lo largo de cualquier punto de la aleta, ¿no? X no es igual a la longitud, no. X es a cualquier punto de la aleta. Yo desconozco ese punto porque es cualquier punto, entonces tengo que llevarlo a un punto que yo pueda diferenciar. Por lo tanto, vamos a atender, cuando ese punto llega a cero, voy a decir que voy a trabajar en un punto específico de la aleta. Entonces, delta x tendrá cero y me quedo de esta manera aplicando límites a este lado. No hay necesidad de aplicar límite al otro lado porque no tenemos la expresión, simplemente la queremos diferenciar en este punto de acá. Y esta diferenciación de aquí nos permite crear la derivada del flux con respecto al espesor, no, bueno, el espesor, sino la longitud equidistante de la aleta. Entonces ya tenemos la expresión diferencial de lo que sería el flux con respecto a una longitud equidistante de la aleta, multiplicado por el área transversal que se había mencionado. Se mantiene lo que es la convección, pero ya estamos llegando a una ecuación diferencial ya un poco más familiar. Simplemente mandamos esto al otro lado y empezamos una simplificación. El 2 con el 2 se van, el ancho con el ancho se va, se queda simplemente el coeficiente de película con el delta t, el parámetro de b que venía del espesor se queda y lo mandamos al otro lado y se va formando esta expresión. Ahora, esta expresión de acá me está interpretando una igualdad entre lo que viene a ser el calor que se da por conducción y el calor que se da por convección, si se dan cuenta, ¿no? Pero yo necesito hacer una analogía para poder determinar qué es lo que hay dentro de ese calor, porque yo sé que el calor está en función de la temperatura y sé que es calor por conducción. Entonces, como yo necesito conocer los cambios de temperatura a lo largo de toda la aleta, porque eso es lo que me interesa al final, saber cómo se va a comportar, a qué temperatura va a estar a una equidistancia. Entonces, para ello recuerdo la ley de Fourier. La ley de Fourier me decía lo siguiente: el flux, ¿no?, o el calor, la potencia calórica podría expresarse de esta manera, ¿no? Negativo de la conductividad térmica por el diferencial de temperatura con respecto al espesor. Esto ya lo hemos visto. Yo lo que voy a hacer va a ser a este flux, lo voy a llevar a esta forma de acá. Para ello lo tengo que diferenciar, tengo que derivar el calor con respecto a quién, con respecto al espesor, que se entendía antes acá. O en este caso no es espesor, pues, ¿no? En este caso sería la longitud equidistante a lo largo de la aleta, ¿no? Entonces realizo la derivada, me queda esta derivada de acá, en esta expresión, y derivo toda esta expresión de acá. Como acá es una constante de los materiales, la puedo sacar de la expresión y me queda esta forma de aquí. ¿Hasta el momento se entiende? Sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar esta expresión en la siguiente foto. Entonces, continuando la diferenciación, simplemente tengo que diferenciar. Esto simplemente es como una regla de la cadena en cálculo 2, se ha visto cuando cómo se debe derivar, ¿no?, de manera algebraica un diferencial para llevarlo a un grado 2. Esta va a ser la segunda diferencial. Entonces tenemos la segunda diferencial de la temperatura con respecto a la distancia equidistante a lo largo de la aleta, que eso va a ser igual al diferencial de calor con respecto a la distancia equidistante en la aleta. Entonces ya tengo la analogía para poder reemplazar en la otra expresión que teníamos antes, que era esta de acá. Entonces, en vez de expresarlo de esta manera, voy a expresar este comportamiento de acá. Y lo reemplazo, ¿no? Signo negativo con signo negativo se van, queda positivo. Y simplemente mando la constante de la conductividad térmica al otro lado de la igualdad. Y se me va a formar esta ecuación diferencial de orden superior. Hasta el momento no hay duda. Está bien, si se entiende ahí, seguimos. Entonces, lo que me interesa es que esta expresión de aquí ya es la ecuación diferencial que va a regir el comportamiento a lo largo de la aleta. ¿Cómo se resuelve esto? Ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una solución general que va a estar compuesta por una solución homogénea y una solución particular. Entonces yo tengo que saber cómo llegar a la función a través del cálculo diferencial. Para ello hay que hacer el procedimiento. Esta va a ser la base, ¿no?, que ya se ha visto antes. Esta parte de aquí yo lo hice mal, perdón. Entonces, para hallar la solución general, la expresión homogénea correcta,
sería la siguiente manera. Tenemos esta ecuación diferencial que llegamos, voy a hacer distributiva, y todo lo que tenga temperatura lo voy a mandar al otro lado, y lo que no tenga lo voy a dejar a este otro lado, ¿no? Entonces, como mando lo que tiene temperatura al otro lado, simplemente esta sería la expresión de la homogénea. No se olviden que para allá la solución homogénea, que era y sub h, la igualaban a cero y se resolvía como se resolvía una ecuación diferencial de orden superior básica, ¿no? En este caso, todo lo que sea diferencial acá lo vamos a llamar R2, ¿no? Porque está en grado 2, R2, ¿no? Para hallar las raíces, ¿no? Las raíces de la ecuación diferencial. Y en este caso aquí, como ya llamé las raíces, tengo que eliminar la temperatura acá porque simplemente sería como la constante. No se olviden que se llevaba una forma similar para un polinomio para poder resolver. Entonces simplemente aquí yo le puse acomodando para resolver, y esta sería la forma de despejar acá, mandar el cuadrado que se haga raíz, y tenemos lo que sería la solución de la raíz, ¿no? Entonces, como tengo la solución de la raíz, la solución homogénea sería simplemente una constante 1 por e elevado a lo que sería la raíz 1 por x más la constante 2 por la raíz elevado a la menos a raíz por x, ¿no? Porque la raíz tiene signo positivo y signo negativo en solución. Entonces, como no se repite el mismo valor de raíz, simplemente esta sería la expresión de la solución homogénea. Esto es ecuación diferencial. No he trabajado con ningún valor numérico, pero estoy llevándolo todo de manera algebraica. Bueno, a continuación se procede a hallar la solución particular. La solución particular la vamos a hallar de esta expresión que habíamos quedado hace un ratito, que sería la ecuación ya desmenuzada, por así decirlo, donde tenemos que hallar la particular considerando lo que es g de x, o sea, el otro lado de la igualdad, ¿no? Y para simplicidad matemática, toda esta raíz de acá, h sobre kb, ¿no? Raíz de h sobre kb, lo vamos a llamar m, para no estar repitiendo lo mismo, ¿no? Simplemente le cambiamos de valor. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, se ¿Una entiende. duda? Ya, perfecto. Entonces, para hallar la solución particular, lo que hacíamos era g de x, tenemos que poner, en este caso era y particular antes, le vamos a poner temperatura particular. Como todo lo que está al otro lado de la igualdad de la expresión de la ecuación diferencial es una constante, o sea, un valor numérico, lo llamo a. Y como procede ecuaciones diferenciales, hallar la solución particular, propongo la solución particular, la derivo, la cantidad de grados que obtengo en el orden, ¿no? Como es de orden 2, derivo 2 veces nomás, ¿no? En este caso, la primera derivada sería 0, la segunda se mantiene 0, ¿no? Entonces, reemplazando la solución particular en el problema, nos queda de esta manera, ¿no? Ahora, lo que hacemos simplemente es reemplazar el valor de temperatura, de temperatura particular, ¿no? En vez de poner T sub P, que es la solución particular, ponemos A, y despejamos, y solucionando el problema vamos a ver que la constante A es igual a la temperatura ambiente. Por lo tanto, la temperatura particular va a ser la temperatura ambiente. Y la función de este problema sería que la temperatura, la solución general, T sub G yo le puse, va a ser igual a la temperatura ambiente más la solución homogénea, que sería la constante 1 elevado e a la mx más la constante 2 e a la menos mx, ¿no? Entonces, ahorita lo que se tiene que hacer, hay dos formas. Hasta este momento de acá, con esta solución de aquí, con esta función, es la forma genérica ya en función para resolver el problema. Ahora depende de cada persona o de cada autor cómo va a resolver esta función de acá para poder darle solución numérico al problema, ¿no? Yo hice una manera que fue continuar resolviéndolo por ecuaciones diferenciales como aprendí con Igor, y Mercado lo hizo de otra forma un poco más loca, que es con funciones hiperbólicas. Yo les pregunto, ¿prefieren que les enseñe mi forma o la forma de Mercado? La forma mía es un poco más larga, la forma de Mercado es un poquito más complicada de entender, pero es más corta. Yo se lo dejo eso a ustedes, ¿no? Creo que la de mercado, Ya, porque me parece perfecto. la pregunta. Ya, entonces vamos a buscar la de mercado para solucionar la de mercado. Ya. Ok, esto sería así. Tenemos la temperatura, la solución
solución general, simplemente le vamos a llamar temperatura X. Esta era la función. Voy a pasar temperatura ambiente al otro lado, ¿ya? Y voy a quedarme con la constante C sub 1, E a la mx, más la constante C sub 2, E a la menos mx. ¿Qué es lo que hace Mercado? Mercado lo que hace, dice, no voy a solucionarlo el problema con ningún método anterior, no le voy a dar los límites así de forma directa, voy a hacerlo con funciones hiperbólicas. ¿Qué son las funciones hiperbólicas? El seno hiperbólico y coseno hiperbólico vienen de lo que vendría a ser las integrales cíclicas, aparecen ahí. Cuando teníamos una integral de e a la x por seno de x, por así decirlo, no se podía dar solución más que con artificios matemáticos y se formaba una función siempre de esta forma. Entonces, para hacerlo más simple, cuando se daban soluciones a ese problema, se crearon las funciones hiperbólicas. Ahora, e a la una constante ax se lo puede expresar de manera hiperbólica como seno hiperbólico de ax más coseno hiperbólico de ax. Y también e a la menos ax se lo puede expresar coseno hiperbólico de ax menos seno hiperbólico de ax. Esto de acá simplemente son equivalencias matemáticas ya descubiertas. No tienen ustedes por qué descubrirlas de nuevo, simplemente ya están dadas. Entonces Mercado, como trabaja harto con estos bichos, le gusta trabajar con esto, complicarse la vida, pero para él le salió más cómodo en este caso, ¿no? Ahora también el seno hiperbólico se lo puede relacionar como e a la x menos e a la menos ax, y también de igual manera coseno hiperbólico ax es igual a e a la x más e a la menos ax dividido entre 2. La persona que no conozca esto le va a ser complicado entender lo que se va a pasar anteriormente, pero les puedo decir que el seno hiperbólico y coseno hiperbólico se parecen mucho al seno y coseno normal, se mantienen muchas propiedades de ellos, ¿no? Entonces lo que se hace simplemente a esta expresión de acá arriba se va a reemplazar lo que es e a la mx, en vez de e a la mx vamos a poner lo que sería su análogo en seno hiperbólico. Entonces resolviendo, en vez de poner e a la mx voy a poner seno hiperbólico de mx más coseno hiperbólico de mx, según la propiedad. Y en la constante 2 voy a poner, en vez de poner e a la menos mx, voy a poner lo que vendría a ser coseno hiperbólico de mx menos seno hiperbólico de mx. Lo mantengo todo esto en corchetes para que no se confunda. Ahora simplemente voy a hacer una distributiva. Constante 1 por seno hiperbólico, constante 1 por coseno hiperbólico, más constante 2 por coseno hiperbólico, más constante 2 por menos seno hiperbólico de mx. De manera distributiva me queda de esta forma la expresión. Y lo que voy a hacer ahora va a ser agrupar, ¿no? Voy a agrupar lo que es C1 y C2 en seno hiperbólico de mx y lo mismo con coseno hiperbólico de mx. Y se me forma una suma y resta de constantes. Que esto me va a generar otra constante, entonces voy a llamar la constante 1 testada, por así decirlo, mi constante 2 testada. Y esta sería la forma base para poder darle solución a problemas para Mercado. A esta expresión de acá, que es análoga a la que hemos visto anteriormente al inicio, se le va a aplicar lo que son los límites. ¿Cuáles serían los límites? El límite dice, si ustedes se acuerdan de la primera foto, la superficie en la que se encontraba desde donde iba a venir el calor, estaba una temperatura T sub W. No tiene que ver nada W con el ancho, por si acaso acá, ¿no? T sub W es simplemente la temperatura de la superficie al comienzo. ¿Qué sucedaba cuando X estaba a un punto cero, ¿no? Cuando X valía una longitud cero, al inicio de la aleta, por así decirlo. Entonces, este va a ser el primer límite que voy a aplicar para esta solución. Entonces, voy a poner la expresión. En vez de poner 0, T sub X0, voy a poner T sub W, menos la temperatura ambiente, y constante 1, testada por seno hiperbólico de m por 0, porque X vale 0, más la constante 2 por coseno hiperbólico de m por 0. Seno hiperbólico de 0 es igual a 0, pero coseno hiperbólico de 0 es igual a 1. Por lo tanto, me queda que T sub W, la temperatura al inicio en la superficie, menos la temperatura del ambiente, va a ser igual a la constante 2 testada. Esto simplemente es fallar el dato del coeficiente. Aplicando el segundo límite. Cuando se dé un cambio de temperatura a lo largo de X distancia va a ser igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se está asumiendo que todo esto se está dando a una temperatura constante.
no es que sea una temperatura constante, no sería lo correcto así, simplemente que no van a haber muchos cambios de temperatura a lo largo. No es como, lo que quiere decir es que TW no va a cambiar de valor a cada rato, simplemente es como que se está trabajando para un caso básico del problema. Esto se refería al comienzo cuando les explicaba que estamos trabajando siempre en flujos estacionarios, no en flujos transitorios. Cuando un flujo es estacionario, el cambio de temperatura a lo largo de X distancia va a ser igual a cero. Esto es muy fácil para nosotros, es para mantenerlo constante el problema, no hacerlo complicado. Pero obviamente la temperatura a lo largo de la aleta cambia. Lo que quiere decir es que el dato base TW no va a cambiar. Entonces, como esto va a ser despreciable, y esto se va a dar ya cuando X ya valga la longitud de la aleta, cuando ya esté al final de la aleta, ¿no? De la longitud de la aleta. Entonces, simplemente lo que se va a hacer va a ser diferenciarla a esta función de acá dada, aplicando derivada de la temperatura con respecto a la equidistancia a lo largo de la aleta, va a ser igual al valor de m, que es una constante que agrupa unos valores ya dados, por el coeficiente 1 testado por el coseno hiperbólico de mx, más m por la constante 2 testada por seno hiperbólico de mx. Esta sería la derivada de esta función de acá. Ahora, aplicando los límites, como esto vale 0, mantiene 0. Como estos son iguales y tenemos 0 al otro lado de igualdad, podemos simplemente simplificarlos, los valores de m, y me va a quedar C1 testado por coseno hiperbólico. Ahora, en vez de mx, vamos a ponerle ml, porque estamos trabajando con el segundo límite, cuando ya x vale l. Entonces ponemos C1 por coseno hiperbólico de ml. Más, ¿cuánto hemos dicho que valía la constante 2? Ya la hallamos acá arriba, reemplazamos el dato, y multiplicamos, ¿no?, seno hiperbólico por ml. Entonces ya va agarrando una forma la expresión. Paso al otro lado a restar, y luego el coseno hiperbólico lo mando al otro lado, y se me va a quedar esta expresión, donde seno hiperbólico dividido coseno hiperbólico del mismo argumento me va a dar tangente hiperbólico de ml, multiplicado por la temperatura de la superficie al comienzo menos la temperatura ambiente, pero como está negativo, tiene que estar negativo. ¿Hasta ahí se entiende bien? Sí, una pregunta. ¿Tenemos que hacer todo eso en el examen si nos ponen aleta? O sea, no podemos ir directo al punto, a la ecuación final. ¿Quién está preguntando, Shihomi? Sí. ¿Te acuerdas que te mandé los exámenes, no? Ajá. Y te mostré que había una aleta que era cónica, ¿no? Sí. Ya, ¿qué pasaría si te digo que la deducción para la aleta cónica no es la misma que para la aleta rectangular? Que vos vas y le pones la fórmula de la aleta rectangular, ¿me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque la aleta rectangular, si te das cuenta, tiene, al inicio del problema planteamos que tiene un área, en la vista frontal se ve un rectángulo, entonces hay un área rectangular, pero en el caso de la aleta cónica no es lo mismo. Como ya la aleta cónica depende de radio, los áreas van a ser distintos, por lo tanto los valores dentro va a ser distintos. Lo que se puede hacer para que no hagan todo esto, toda la expresión numérica que yo he hecho ahorita, yo la he puesto ahorita, está bien paso a paso. Yo sé que ustedes cuando planteen, lo que tienen que hacer es plantearle la función diferencial y después si ustedes quieren abajo plantean la solución. O sea, ya directo, en vez de hacer todo el procedimiento que yo hice desde la función, desde la ecuación diferencial que sería desde acá, ¿verdad? ¿Dónde está? No, un poquito más aquí. A ver. No, un poco más acá. Aquí, en este caso. Ustedes logran plantear esta ecuación diferencial de acá de esa manera, o sea, tienen que hacer el procedimiento para plantear esta ecuación diferencial, que es el comiencito que se hizo. Si ustedes plantean esta ecuación diferencial de acá y después le tiran el brinco hasta aquí, no habría ningún problema. Ahí se están comiendo hartos pasos, ¿no? También lo que pueden hacer sería, después de tener esto de aquí, tienen que hacer sí o sí la parte del seno hiperbólico que les estaba mostrando hace un rato. Porque para que ustedes lleguen de una forma genérica que está en exponencial e hiperbólico de un golpe a otro, tienen que demostrar que lo están haciendo. Que cabalmente eso nos explicó Mercado a nosotros en clase.
su método lo hizo por hiperbólico, que es esto de aquí. Que esa función que les mostré hace un ratito sería la misma de acá. Entonces todos estos pasos de acá hiperbólico, esto sí tendrían que copiarlo, ¿no? Esto sería lo larguito, ¿no? Porque esto le va a permitir llevar a la función que se viene ahorita. Y una vez dado las constantes, simplemente de este mismo problema que era esta manera inicial, se reemplazan los valores de las constantes y se despeja y se llega a esta función de acá que supongo que ustedes ya la han visto con el docente, con mercado, que esta es la fórmula genérica de la letra por tangente hiperbólico. Así se llega a esta expresión de la aleta que es rectangular, ¿no? Entonces, cuando se tenga una aleta rectangular, él ya sabe que esta expresión va a tener que aplicarla. ¿Y qué quiere decir esta expresión t sub x menos t sub a dividido tw menos t sub a? Les podría hacer la analogía un poco con lo que era termodinámica cuando hallábamos lo que era la calidad, ¿no? O el título de vapor, que por ejemplo una temperatura dada menos la temperatura del ambiente más la temperatura máxima menos la temperatura ambiente. Nosotros vamos a saber que cuando estemos en la temperatura de la superficie, o sea, al comienzo de la aleta, esto va a valer 1, ¿no? O sea, todo esto va a ser igual a 1. Pero toda esta relación, conforme más se aleje de la temperatura cercana, de la distancia cercana de donde está la superficie, va a ir cambiando su temperatura. Quiere decir que mientras más lejos esté de la superficie, la temperatura va a ser distinta. Pero va a ser distinta no de manera lineal, sino de manera hiperbólica, ¿no? Entonces, esta de aquí es la primera función que tienen que saber. Esto les puede preguntar en el examen, si quisiera, por así decirles, ¿cuánto sería la temperatura dada a una distancia de 5 centímetros de la aleta? Si la longitud de la aleta es de 15, por así decirlo, ¿no? Y la temperatura base es tanto, y la temperatura ambiente es 20 grados, ¿no? La temperatura base es 80 grados, por así decirlo. Entonces, si ustedes ya conocen la longitud de la aleta y les saben qué distancia les está pidiendo, simplemente reemplazan los valores y les va a botar, ¿no? Despejando todo esto aquí, la temperatura dada a esa distancia de la aleta. Entonces, esa es una preguntita también de examen. Ahora también, hasta el momento, no sé si aclaré tu duda, Xiaomi, Sí, para sí. que pueden acortar pasos, ¿no? La parte hiperbólica no la corten tanto, porque eso es lo que él explicó en clase y seguramente se lo ha explicado a ustedes, ¿no? Pero lo demás, lo que es la deducción, ustedes presentan la ecuación diferencial y ya pueden, si quieren, se van hasta la función. Ya ustedes dicen, lo resolvimos por tal método y listo, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Voy a ver por dónde me quedé por acá. No. Ya. Yo aquí también, esa foto que les mostré hace un ratito de esa hoja la hice hace un rato porque esta parte de aquí es lo mismo, pero está muy resumida y lo hice muy feo. Pero llegaba a la misma expresión, ¿no? Entonces, después de esto, ¿qué viene? Esto es para determinar la temperatura de la aleta a una equidistancia de la aleta, ¿no? En un punto dado. Después viene lo que es la eficiencia calórica, ¿no? De la eficacia de la aleta en realidad, ¿no? Donde N va a ser igual a la parte superior de arriba, que es el calor disipado por la superficie de la aleta. La parte del denominador es el calor que disiparía si la superficie de la aleta se mantuviera en T sub W. Y esta es una ecuación dada por los libros, inclusive, que es esta expresión de acá, de manera integral, ¿no? Igual a la tangente hiperbólica de todo esto. Ustedes pueden hacer esta expresión directa en el examen, pero me acuerdo que Mercado nos dijo también, yo les voy a pedir en el examen que me digan cómo llegan de esta expresión a esta expresión, ¿no? De la forma integral a esta forma de acá. Entonces, muy probablemente que él sea chinche en el examen les pida la eficacia de la aleta y demuéstreme cómo llegó a esta expresión, ¿no? Pero esta es una forma más genérica, ¿no? Entonces, si no les pide cómo demostrar, simplemente apliquen esta fórmula, reemplacen datos y se acabó, directo, no hay ningún problema. Pero en caso de que les pidiera cómo se hace la deducción, la tengo por acá también. La parte del numerador se hace de la misma manera. Esta es la parte del numerador,
simplemente lo que se hace es acordarse de esta expresión que ya habíamos deducido hace un rato, y lo que hacemos es que esta parte de acá, de t menos ta, el coeficiente de película lo vamos a sacar, va a salir de la igualdad. ¿Por qué? Porque es constante, lo asumimos como constante. Y lo que hacemos es que temperatura menos temperatura ambiente, vamos a mandar la parte de abajo a multiplicar al otro lado y simplemente la reemplazamos. En vez de poner t menos ta, ponemos toda la parte hiperbólica. Y lo que hacemos simplemente acá es darnos cuenta que el tangente hiperbólico de m por l es un valor constante, le voy a dar un valor constante de a. Entonces, como ella tiene su valor constante de a, lo que hago simplemente es resolver la integral por los límites dados, ¿no? De 0 a l. De 0 a l. Entonces tengo que integrar este paso de acá, y simplemente es una integral de coseno hiperbólico que ustedes la pillan por cualquier lado de internet. ¿Cuál es la integral de coseno hiperbólico? Con su argumento dado. Reemplazan los límites, ¿no? Donde coseno de hiperbólico de 0 ya les había dicho que era 1, y seno hiperbólico de 0 va a ser igual a 0. Entonces, ya resolviendo esa parte ahí, me queda de esta manera la expresión, y después tengo que integrar la segunda parte de la igualdad, ¿no? Integrando la segunda parte de la igualdad, me va a quedar de esta manera la expresión, ¿no? Ahora simplemente me doy cuenta que yo, acomodando la expresión, puedo llegar a simplificar seno hiperbólico con seno hiperbólico, ¿no? De esta manera vuelvo a integrar nuevamente los límites, tangente hiperbólico, desde 0 hasta w, y ya voy a haber llegado a la expresión dada del numerador, que es la que se tiene hace un rato. Esta es la parte del numerador, ¿no? Si ustedes se fijan, hace un ratito les dije que, por ejemplo, en la parte de la eficacia, la parte del numerador dice calor disipado por la superficie de la aleta. Si ustedes les preguntaran cuál sería el calor disipado por la superficie de la aleta, ustedes ya saben que sería esta expresión de acá, ¿no? Tengan mucho cuidado, esta expresión de acá arriba no es lo mismo, esta parte de aquí al lado de la igualdad, no es lo mismo. Por eso es que él nos pidió que resolvamos las integrales de la parte del numerador y de la parte del denominador. Entonces, ese sería el calor disipado por la aleta que te lo brinda el numerador, ¿no? Ahora, para saber la parte del denominador, ¿qué pasaría si la aleta se mantiene a una superficie, a una temperatura de la superficie tanto? Es más simple. Bueno, no es esta parte de acá. A ver. Sería esta parte de aquí. Sería simplemente esta parte de aquí, el del denominador, sale h y tw, t menos ta, porque todo esto es constante. Como todo esto es constante, sale toda la integral, de las dos integrales sale. Se queda diferencial de x con diferencial de y, se aplican simplemente los límites, y nos queda esta expresión de acá. Ahora, la eficacia de la aleta sería simplemente que esta es la parte del numerador que habíamos hallado hace un rato, y esta es la parte del denominador. Si yo simplificara, recién se llegaría a esta expresión que es la eficacia de la aleta. No sé si se entendió hasta ahí, ¿está claro? Sí. Entonces, esta, la parte del numerador, sería el calor que disiparía la aleta, y la parte del numerador sería el calor que tendría la aleta, que disiparía la aleta si se mantuviera T sub W, algo así era. Ustedes se van a dar cuenta ya en la parte de la eficacia. Y bueno, aquí tengo un pequeño problemita de ejemplo, que son sumamente básicos sus problemas de aleta de él. Simplemente él te da todos los datos. Dice, problema número 1, sistema de enfriamiento de aletas. Nos da el ancho, nos da el espesor, nos da la longitud, te da TW, te da temperatura ambiente, te da la conductividad del material, te da el coeficiente de película, y te dice calcular el calor disipado y calcular la eficiencia. Entonces el calor disipado ya sabemos cuál era simplemente reemplazar la parte del numerador. Las unidades están bien locas acá, ¿no? Por si acaso, creo que el valor de m es a la metro a la menos 1, algo así, ¿no? Pero ya ustedes se van a dar cuenta, simplemente se reemplazan los datos, y se tiene que considerar también, él da el número de aletas, ¿no?
cuando se quiere hallar el calor disipado por las aletas, simplemente el de una aleta lo multiplican por 7, ¿no? Porque son 7 aletas por 7, en este caso. Y el calor disipado sería esto de aquí. Si les pidiera la eficacia de la aleta, se tiene que aplicar la fórmula anterior que les había dado, esta de acá. Pero si no me equivoco es solamente para una aleta. Entonces, ya con el problema de aletas, con las aletas que son rectangulares, tienen 3 tipos de preguntas distintas. La primera pregunta sería el calor disipado por la aleta. La segunda pregunta podría ser cuánto sería la eficacia de la aleta. Y la tercera pregunta sería la temperatura de la aleta a una distancia dada, ¿no? Entonces T sub X, simplemente aquí se tendría que despejar, ¿no? Eso sería lo que sería el tema de aletas, ¿no? Si se dan cuenta, se hace tanto chiverío para poder llegar simplemente a un problema tan básico que es reemplazar datos, ¿no? Eso es lo bueno del mercado, que al final de hacer toda la deducción solamente te pide algo simple como que ponerle los datos para que salga el problema, ¿no? ¿Tienen alguna duda? No, ¿Se entendió? Si está claro, eso sería todo lo que es el tema de aletas. Ahora no sé si desean también aparte que les ayude con otro problema o algo por el estilo. Una pregunta antes de pasar a otra cosa. En el examen nos puede poner una aleta cónica. Te cuento que a mí me puso y casi nos vamos de espalda con mis amigos porque la aleta cónica, o sea, ni siquiera era sola, era como un cono truncado. Lo tengo por acá, te lo voy a mostrar. No. Este de aquí. Esta es la aleta cónica. Hasta la fecha sé cómo hacerla. Pero sé que, por ejemplo, es la misma lógica. El calor por conducción va a venir por acá, va a tener un Q sub X, y después por algún momento va a tener un Q sub X más delta de X, ¿no? El área de transferencia sé que va a tener que ser, va a ser raro. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan, Shihomi y Juan Pablo, el primer problema que hicimos de transferencia de conducción de calor, aquí por ejemplo, como no es un cilindro en realidad, es un cono truncado, el calor del flux va cambiando con respecto a la distancia equidistante de la aleta, entonces hay que meterle esa deducción más. Y aparte de eso, tiene que saber que el calor por convección no se va solamente por arriba y por abajo, sino que se va alrededor de toda la superficie del cono truncado, entonces van a necesitar probablemente también la fórmula de la superficie de un cono truncado. Esta pregunta no la hicimos en el examen, hicimos la primera, la tercera y la cuarta, y nos dio el tiempo de las 2 horas y media para hacer las 3 preguntas esas. Esta la dejamos nomás para después. Intentamos hacer una deducción básica porque solamente te pide para la aleta de enfriamiento mostrada en la figura deriva el modelo matemático, solamente pide que planteemos la ecuación diferencial que representaba la pérdida de calor y resuelva el modelo expresando la temperatura en función de la longitud de la aleta. O sea, esa es una pregunta que él quería que hagamos. Se dan cuenta que les pide la deducción, no me invento, de verdad que les pide eso. Nosotros vimos este problema y dijimos, démoslo para el final y vemos qué sale, pues, ¿no? Pero la verdad que ya estábamos reventados y no nos dio el cuerpo. Pero hay otro examen, que es este de acá, que esta es la aleta que les acabo de explicar, que simplemente da los datos de la aleta, ustedes hacen la deducción de la aleta y reemplazan los datos. Entonces, sí, lo más seguro es que sí les pregunte una aleta. Yo sí siempre pregunto aleta. Es como una pregunta firme de examen. Y lo demás son intercambiadores de calor, ¿no? O
problemas más básicos de conducción y convección. Hay muchas veces él no les da muchos datos. A veces tienen que preguntarle los datos que ustedes creen convenientes, que lo pueden despreciar o lo pueden asumir, ¿no? Algo más que pueda ayudarlos a ustedes, no sé, quieren intentar hacerlo este examen o algo por el estilo. Por ejemplo, simplemente es armar un Excel. Yo les recomiendo esto, de la aleta cónica, perdón, de la aleta cónica, de la aleta rectangular. Todo lo que yo les expliqué hace un ratito, que serían estas fotos de acá, todas estas fotos de aquí, ármense un Excel. Y simplemente en Excel hay las funciones hiperbólicas. Déjenlo como solamente que sea poner los datos y listo, porque la deducción ya la tienen, ¿no? Entonces la respuesta numérica que van a ser de los 25 puntos o 5 puntos, no se maten metiendo en la calculadora, pónganlo en el Excel para que esté programado, ¿no? Para este caso, para el caso de la eficacia también, ¿no? Y también para el caso del calor disipado, que sería esto de aquí, ¿no? Esta forma de acá. Que sería esta de aquí. Entonces, eso sería, muchachos. No sé en qué más puedo ayudarlos ustedes, díganme. ¿Saben intercambiadores de calor? O sea, yo recién no sé, Una pregunta, ¿y en tu primer parcial te metió generación? Te cuento que no. Y eso es lo chistoso. Generación siento que más que todo es un tema que lo explicó él, porque hay dos problemas de generación. En la generación que se da dentro de un cubo, ¿no? Y otro que es dentro de un cilindro, si no me equivoco. Y inclusive, por si acaso, la del cilindro también, que es un problema que creo que les hizo en clase a ustedes, que también me lo he hecho a mí, su fórmula está mal encima. Entonces tuvimos que hacerla con mis amigos, deducirla de nuevo y ahora la expresión le peló despejando él. Entonces todo lo que es generación no entró nunca. Entonces yo les recomiendo debido a mi experiencia, que solamente la he hecho una vez esta materia, ¿no? En este parcial que fue de mis compañeros, que fue el 2019, 2020 primer semestre, y la que yo llevé, que fue el 2020 el segundo semestre, no les metió nada de generación. Les metió más que todo intercambiadores de calor, problemas con tubería y aletas, ¿no? El otro problema que dio, el otro parcial que fue el mío, nos preguntó intercambiador a través de un tubo de diámetro, que esto fue simplemente un problema de tubos con conducción y convección, que pedía ya el coeficiente de transferencia de calor global. Es inclusive en este problema de acá, que no les sorprenda que cuando les falten datos tengan que dejarlo el problema en función de otro dato. Así es encima. No siempre les da todo, así que si ustedes se dan cuenta de que, por ejemplo, en este problema me acuerdo que tuvimos que dejarlo en función a un parámetro, porque no nos daba el dato, ¿no? Este de aquí no lo hicimos, este de aquí era de transferencia de calor, de cambiadores de calor, concéntricos, y acá teníamos también otro que era de transferencia de calor. Es nomás asentarse a hacer nuestros problemas, o sea, siéntense entre todos, vayan por partes, de a poquito, vayan sacando los datos, todo lo que se necesita, identifiquen cuándo es conducción, cuándo es calor. Por ejemplo, ustedes ya saben que cuando el CP que les va a dar les va a servir para calcular el calor y también para hallar Prandtl, ¿no? Y también mío les va a servir para hallar Reynolds, en caso de que no les den el coeficiente convectivo, ya sea en el interior o en el exterior, ¿no? Estos problemas son a sentarse a hacerlos con calma, lento, analizarnos, porque tal cual los mismos problemas va a preguntar, solamente capaz les cambien los datos. Este fue el del semestre pasado y el otro fue de hace un año exactamente. Si tienen alguna otra pregunta. Yo no. Los demás, no sé, los que no los conozco. Si esto les parece que está bien, sí.
Estos exámenes los tiene Juan Pablo, que se los pase él, y yo se los pase a él, para que vayan haciéndolos de a poco. Hay muchos casos, inclusive le da el número de Prandtl aquí, por ejemplo, este problema para simplificarnos las cosas. Es largo el examen, pero no es complicado porque es metódico. La parte que es craneando es la parte de la letra, pero ya ustedes la entienden, o sea, ya yo se las expliqué ahorita, lo tienen en el video, véanlo de nuevo. La parte que no hayan entendido de la deducción me la preguntan. Lo que es complicado es cuando uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces, ya como ven, la deducción para cuando es una letra cuadrada es la misma, rectangular es la misma. El de la letra cónica no lo he podido hacer, dije que lo iba a hacer en algún momento, pero la verdad que me olvidé y pensé que quería aprenderla a hacer porque pensé que iba a entrar a mi final, pero como no llegué a dar final, no la dejé ahí nomás, ¿no? Entonces, eso sería, muchachos. Algo más que pueda ayudar a ustedes, una duda que tengan, mándenme fotos si quieren. No sé si han podido hacer los exámenes, Xiaomi. No, lo que pasa es que estuve en parcial y te voy a ofrecer este fin de. Pero te aviso, ¿ya? Porfa, si tengo dudas. Ya, está bien. Te avisamos, porfa. Entonces, eso sería todo por hoy, ¿les parece? Y una pregunta, Claro. si queremos que nos ayudes ese día en el examen, ¿podés, te pagamos? ¿Cómo hacemos, digamos? Por si Vamos a una necesitamos. cosa. Yo más que todo hago esto de ayudarlos a ustedes, no tanto por lucrar, sino por ayudarlos más que todo porque sé lo que se siente estar con un docente que no le da la gana de ayudarlo. Si a mí me da el tiempo de acabar, porque yo tengo parcial ese día, ¿ya? Yo tengo parcial cabalmente a la misma hora que ustedes. Si me da tiempo de acabar mi parcial y poder entrar a una llamada con ustedes y ayudarlos en qué es lo que están haciendo, puta, lo hago, de verdad. Pero depende mucho de cómo sea, qué tan largo sea mi examen, ¿no? Porque son 15 diapositivas que tengo y ya me dijeron que en mi otro grupo le hicieron 48 preguntas, ¿no? De plataforma. Yo sin ningún problema los podría ayudar si es que acabo antes, ¿no? Pero les recomiendo de todas formas que vayan entre ustedes haciéndolo los exámenes estos. Ya les explicaba a Xiaomi que los exámenes van a estar con cámara apagada, por si acaso todos ustedes. Mercado va a estar en su oficina en la Católica, les va a dar el examen y va a estar con la llamada con ustedes, pero va a estar con su micrófono apagado, todo el mundo va a estar con su micrófono apagado. Y pueden ustedes estar en otra llamada en Discord o Zoom, compartiéndose pantalla entre ustedes para ir haciéndolo juntos, el mismo problema paso a paso, ¿no? Yo podría llegar después de mi examen a revisar lo que ustedes están haciendo, que los haya atorado. Con que tengan procedimiento, sirve. O sea, el examen es así como él dice y no va a controlar nada. Ajá. Hace de cuenta que estás en la UPSA y de la nada él agarró y se fue a servirse un café y los da todos ustedes en el curso. Así es con él. Es más, muchas veces otros amigos se salían de la llamada porque decían, ingeniero, se me fue el internet, pero después me comparto para subir el examen a plataforma. Ya decía, no hay problema. Lo que pasa es que imagínense dar examen de esta materia, que ya saben que es un chiverío, y encima tener la presión del docente. Por suerte esta materia es complicada, pero el docente es más relajado, en ese sentido, hasta para evaluar el parcial. Entonces, él simplemente le va a decir una sola llamada, no es necesario que no se les ocurra prender su cámara, a menos que él les pida, ¿no? Ya sea por algún otro motivo que la universidad le haya reclamado. Pero el año pasado, ni el primer semestre ni el segundo semestre, nos pidió cámara. Todos estamos con la llamada en Meet en él, y yo estaba en mi teléfono en Discord con mis compañeros charlando, haciendo el examen, ¿no? Si alguien tenía duda de algún dato, solamente él desbloqueaba su micrófono y le preguntaba sin necesidad de prender su cámara, ¿no? Y le respondía ese rato. Pero él está en su oficina, la Católica, dando clase en laboratorio, porque él es el encargado del laboratorio de la Católica. Y dura 2 horas y media el examen, dijiste, creo. Él te da 2 horas, pero después nosotros le pedimos más tiempo porque lo más interesante de dar un examen es que como es largo y sentís que te falta más, ves cómo el tiempo pasa, ¿no? Y más aún van a haber varios de ustedes que cuando estén haciendo, si no practican, se van a chispar y se van a confundir. La clave es que todos sepan hacer tal cual
la misma metodología, todos sepan hacer lo mismo porque sale más rápido. Yo tenía ese problema con mis amigos, que entre los tres que hacíamos, lo hacíamos de una manera, de la misma manera, y los otros que estaban en llamada con nosotros lo querían hacer de otra forma, pero sabíamos que no habían practicado lo mismo que nosotros y se chipaban y nos chipaban a nosotros. Entonces, en deschiparlo al otro, nos atrasábamos un poco, ¿no? Entonces, eso también te quitaba tiempo, ¿no? La clave es que todos sepan ir paso a paso. Hallaron Reynolds, ¿cuánto le salió Reynolds? A todos nos salió esto, perfecto. ¿Cuánto hallaron Prandtl? A todos nos salió Prandtl, esto, perfecto. Hallaron Newsel, ¿cuánto salió Newsel? Esto salió perfecto. Y van así juntos, van comparando sus valores que le vaya saliendo igual. Porque si a uno le pela y otro le pela, se van a estresar en medio examen. Y hasta que todos se pongan de acuerdo se les va a pasar la hora. Lo bueno del mercado es que pueden pedirle más tiempo, ¿no? 2 horas y media es el examen más o menos, para las 3 preguntas. Y eso que nosotros nos cronometramos el examen que les mostré, el de la aleta que es rectangular. Eso fue un día antes del examen, lo hicimos con mis amigos ese examen, y tardamos a hacerlo 2 horas más o menos, casi 2 horas. Pero ya el otro que nos dio que eran 4 preguntas, fue mucho. Pero lo bueno es que después esa pregunta, que eran 4 preguntas, la hizo valer menos, la de la aleta, porque vio que nadie pudo hacerla. Entonces, si les preguntan una aleta así chambona, mejor que nadie la haga, porque así le baja puntaje a esa y ustedes sacan más notas, ¿no? Hace como un curveo. Ya, gracias. No hay por qué. Bueno, muchachos, creo que eso sería todo por hoy, ¿no? Si no tienen más dudas, yo lo que me